Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Acá estamos con el doctor Lanza, el famoso Chumbo, de larga historia. Y acá nos acompaña Nicolás Iglesias Schneider, de Fe en la Resistencia, quien tuvo la bondad de acompañarnos. Iba a hacer una pequeña introducción de en qué circunstancias se dio la salida de la dictadura y la liberación de los presos políticos. Para nosotros es una fecha importante. La verdad que 34 años pasan rápido, pero bueno, así fueron las cosas, y nos parecía importante con Chumbo y a mí recordar esa fecha. Nosotros nos tocó salir ese día. Acá tenemos una playa de expresos, empezando por el doctor Alvarito Faedo, siguiendo por el gallego Severino, el Cacho Blanco, Osmar Lequini, una cantidad de compañeros y compañeras, que Humberto Rocco, Carlitos Curvelo, compañeros que nos tocó pasar por las cárceles de la dictadura. Entendíamos que era un momento de fraternidad, de recuerdo y de reafirmación del compromiso. Por eso yo le voy a dar la palabra a Nico para que él haga la introducción. Buenas tardes. Yo realmente solo acepté estar acá en esta mesa en la cual me siento como muy honrado y que me excede por todos lados mis capacidades, porque me siento en un rol más generacional, de un diálogo intergeneracional, y me siento en esta mesa a escuchar y a aprender y a seguir escuchando historias de resistencia, de fe, de capacidad de resiliencia y de construcción de una sociedad más justa. Entonces, no voy a dar ninguna introducción de tipo carácter histórico, porque realmente lo que le dije a León que me sentía en la capacidad de hacer en este momento es solo hacer una pequeña reflexión después de la experiencia que tuve de haber escuchado el testimonio como el de León y el de decenas de compañeros y personas, compañeras, hermanos, hermanas de distintas trayectorias y orígenes, que fue lo que recogí en el documental y en el contexto en que conocí a León. Y también agradezco hoy la posibilidad de conocer a Chumbo Lanza como un puente intergeneracional, porque creo que estos espacios de recoger la memoria son los que nos pueden dar herramientas para, como sociedad, resistir también a los desafíos que hoy plantean nuevas formas de autoritarismo, de fascismo, de debilitamiento de las democracias en nuestra región, y porque hay cosas que quizás hay contextos regionales y también nacionales que se pueden llegar a volver a repetir, y por eso más bien me siento como en mi rol educador, comunicador, y me siento nieto de muchos y muchas, porque esta experiencia que fue con mi compañera, con Steffi, que está ahí, que hicimos de escuchar los testimonios, fue lo que nos brindó. Y sobre el concepto más, me centré, un breve comentario nomás sobre el tema de la libertad y la liberación. Porque cuando escuchaba los testimonios de las personas que vivieron la cárcel y la represión, lo que más me llamaba la atención, y creo que eso es una cosa que nos nutre hoy también a la gente más joven, es la capacidad creativa. Porque por más que a veces los cuerpos pueden estar físicamente presos y atormentados e incluso maltratados, siempre queda una capacidad y un margen de desobediencia, de creatividad, de resistencia y de desafiar a la autoridad que se quiere imponer mediante la violencia. Y ahí pensaba en que en ese contexto de la cárcel aparecieron grandes creaciones literarias, artísticas, también el sentido del humor para burlar
y desde ahí vencer. Pensaba en algo que a mí particularmente como persona de fe me llamó la atención, que fueron las instancias de celebración de la fe o de las misas, que eran del sentido más humano y menos sectario, sino en el sentido más humanitario, humanista y universal, donde personas comunistas, ateas, cristianas, judías, socialistas, demócratas cristianas, anarquistas y no importaba de dónde, todos confluían en un espacio de encuentro. Y también otra cosa de lo que recibí, aprendí, escuché como legado de los testimonios de resistencia a la dictadura en nuestro país, porque yo tengo 35 años y ahora tengo un hijo de 2 años y lo que más quiero en realidad nomás es que eso no se repita y no lo viví. Yo nací en el 83, tengo la primera foto nomás con mi mamá y mi papá en la plaza con la bandera del frente en el 84, pero no tengo memoria de ese momento porque tenía 2 años. Pero lo que sí quiero dejar para mi hijo de 2 años es una sociedad en que no se repita esa experiencia de violencia del Estado ni de autoritarismo. Y pensaba en la convergencia de personas como ustedes que vinieron de distintos estratos ideológicos, socioeconómicos y culturales y políticos, pero convergían en una idea de lucha por la democracia. Quizás como en los 60 había un horizonte utópico de cielo nuevo y tierra nueva, de sociedad nueva, de hombre nuevo, y en los 80 lo que los juntó a muchos fue la salida de la democracia. Pienso que también me pregunto hoy qué es lo que nos une y cuál es la utopía y cuál es el horizonte que nos planteamos como sociedad uruguaya. Y bueno, creo que tener un horizonte claro que en este momento intuyo que tiene que ver con la defensa de lo que se conquistó en la salida, de lo que es defender la democracia y una sociedad plural, y que también, viendo lo que pasa en el mundo y en la región, tenga los anticuerpos y los valores democráticos y humanos fuertes y profundos para no dejar avanzar nuevas formas de discriminación, de odio y de fascismo. Y pienso en una canción que se cantaba, me contaron, en el Penal de Libertad, una canción de Martin Luther King que duró poco, cosas que a veces los militares le permitían hacer un tiempo, después cuando se daban cuenta algunos de que lo que estaban haciendo era un acto de total rebeldía, se les prohibía, pero una canción que dice "Nosotros venceremos", que posiblemente algunos conocen, que cantaban en las marchas de desobediencia civil en Estados Unidos y que hoy también sería aplicable, como fue aplicable en Uruguay también en tiempos de la dictadura. Y dice algo como: "Nosotros venceremos sobre el odio con amor, algún día será. Nosotros venceremos porque no tenemos miedo. Alguien nos espera más allá de los montes y el mar. Y seremos libres, y seremos libres. No tiene cadenas el amor, viviremos en paz. Nosotros venceremos". Y pienso que hoy ese es un nosotros bien grande y que ojalá que sea de distintas corrientes y edades. Y bueno, vengo acá a escucharlos a ustedes y a seguir aprendiendo y que esto que estamos haciendo memoria hoy de la liberación de Chumbo y de León hace 34 años nos dé pistas para las nuevas generaciones para encontrar los caminos de cuidar lo que legamos, lo que recibimos y construir una sociedad más justa. Y bueno, en eso caminamos, en eso marchamos el 20 de mayo, marchamos también ahora el 8 de marzo y marchamos en tantas otras causas que nos encuentran como sociedad. Y agradecerles a ustedes y a toda la generación que representan el legado y estoy para acá para tejer ese puente nomás de diálogo. Yo no sabía que íbamos a hacer una cosa como esta de hoy. Por lo tanto, no tengo preparado nada. Y me dice yo, pero vos tenés que decir algo, algo tenés que decir.
y pensé en aquel día, en aquella noche previa al Día de la Libertad, previa al 27, que en la cárcel de Libertad estuvimos en la última noche juntos y cenamos juntos. Le llamábamos la isla, porque era un lugar en donde eran sancionados los presos severamente. Nos permitió en esa noche estar juntos, comimos juntos, charlamos, no sabíamos muy bien qué es lo que nos esperaba realmente, ¿no? Y luego que nos separaron, por supuesto, yo no pude dormir casi esa noche, porque me dominaba una idea que era la de la libertad. Idea que nosotros en el penal no trabajábamos mucho, porque nos podía desequilibrar. Nunca me voy a olvidar de lo que me dijo Jaime cuando llegué al penal y tuve su primer giro por las canchas. Humberto Chumbo dice, lo primero que tenés que saber es que estás preso. Lo primero que tenés que saber es que perdimos la libertad. A mí me pareció que lo había entendido, pero luego, con el tiempo, me di cuenta que comprender eso es muy difícil. Por eso hoy, para mí, tenemos que celebrar una cosa, la libertad. Pero la libertad en todos los terrenos, en todos los planos, como el objetivo de la vida misma. La libertad de ser como uno quiere ser. La libertad de amar a quien uno quiere amar. Hasta la libertad de odiar a quien uno quiere ver. Y entonces dije, no sé qué voy a... Hace años que no hablo en reuniones, por los años mismo que tengo, y me acordé de un libro que me entró mi familia, que sabe que a mí me gusta mucho la poesía, y que atravesó los controles. Un libro de Paul Éluard, un gran poeta francés, que vivió muy conmovido toda la época de la resistencia. En el año 42, con la ocupación nazi en Francia, escribe un poema. Y yo dije, algunas de las cosas que dice Paul Éluard se las voy a decir a mis compañeros y amigos hoy. Y en mis cuadernos escolares, en mi pupitre y en los árboles, en la arena y en la nieve, yo escribo tu nombre. En todas las páginas leídas, en todas las páginas blancas, piedra, sangre, papel o ceniza, yo escribo tu nombre. En las estampas doradas, en las armas de los guerreros, en la corona de los reyes, yo escribo tu nombre. En la jungla y el desierto, en los nidos, en la retama, en el eco de mi infancia, yo escribo tu nombre. En la maravilla de las noches, en el pan blanco de los días, en las estaciones novias, yo escribo tu nombre. En todos mis trapos de azul, en el estanque sol enmohecido, en el lago luna viva, yo escribo tu nombre. En los campos, en el horizonte, en la sala de los pájaros, y en el monino de las sombras, yo escribo tu nombre. Y así sigue el poema, porque quiero decir, en la salud recobrada, en el peligro desaparecido, en la esperanza olvidada, yo escribo tu nombre. Y en el poder de una palabra,
empiezo de nuevo mi vida. Yo he nacido para conocerte, para nombrarte. Libertad. Bueno, primero agradecerle a todos. Pelu, pasa que allá tenés silla y te podés. Bueno, quiero agradecer la presencia del diputado Juan Carlos Maía. También una cartita que recibimos del senador Michelini que dice: 34 años de liberación de las rejas de la dictadura nos conducen más que nunca a la lucha por recuperar memoria y así vencer el olvido, a redoblar el esfuerzo por la verdad y la justicia y multiplicar alientos hacia un cuarto gobierno. También quiero leer dos pequeños mensajecitos, uno de Álvaro Rico, ex decano de la Facultad de Humanidades y actor principal en toda la investigación del pasado reciente, y dice: él está en la casa esperando que su nuera esté a punto de parir Pereira Rosell. Él es el chofer, entonces está ahí a disposición para ir en cualquier momento. Y me dice, casi sin moverme, para salir al Pereira Rosell con el auto: gracias, León, lo mejor para hoy de noche. Gran rememoración de un hecho fundamental del pasado reciente y un ejemplo moral que perdura. También recibimos un pequeño saludo de Juancito Diakakis, que es el secretario del Palacio Esteves, acá en la Plaza Independencia de la Presidencia de la República, que nos manda a Chumbo y a mí un fuerte abrazo. La verdad que para nosotros la lucha contra la dictadura fue la lucha por la libertad y la democracia. Si bien nosotros militábamos en el Partido Comunista, nosotros nos dimos una contraseña para unir a todo el pueblo. Y la contraseña era luchar por la libertad y la democracia. Y el pueblo uruguayo gestó una hazaña histórica. De la misma manera que fuimos 4 veces campeones mundiales en el fútbol, en la resistencia a la dictadura, nosotros logramos generar una impronta de una salida pacífica para derrotar a una dictadura sangrienta. Y esto no fue fruto ni de la espontaneidad ni de la casualidad. Esto fue fruto de la resistencia, de la inteligencia y de cómo se armó la resistencia global de toda la sociedad, lo que fue el acto del obelisco con la famosa proclama de Candó, y también la solidaridad de todo el mundo. Yo quiero en particular también hacer un homenaje, acá está Raquel Romano, a Gesa Estari, que fue uno de los héroes de la resistencia en la Argentina, nuestro punto de apoyo, y a Roberto Pereira, que siempre nos acompaña filmando, que fueron una dupla extraordinaria de apoyo a lo que nuestro pueblo y nuestra juventud resistía acá en el Uruguay. Y nosotros nos juramentamos: nunca más dictadura. Y esto no es poca cosa. Miren que los tiempos que corren en América Latina son difíciles. Y esto de que nunca más dictadura hay que construirlo, no va a surgir espontáneamente. Cuando uno escucha que el presidente de Brasil elogia a Stroessner, elogia a los que fueron los jefes de la dictadura brasileña, uno siente que un sudor frío nos corre por la espalda. Y esto no es para tener miedo. Lo que importa es saber y tener conciencia. Si uno tiene conciencia, uno se prepara y puede vencer cualquier agresión.
El miedo es natural en el ser humano. Los que pasamos por la tortura, por la prisión, en la prisión se vivía con miedo. Uno nunca sabía si volvía a la tortura, si lo mandaban a la isla, si lo castigaban. Esa inseguridad y esa incertidumbre fue un proceso a lo largo de todos estos años. Y fue una lucha muy difícil, muy compleja, fue una dura travesía. De las torturas físicas y eso, prefiero no hablar, no es el momento ni corresponde. Las torturas psicológicas sí, porque todos esos años en la cárcel eran la tortura permanente. Y un objetivo principal era salir sanos mentalmente. Cuando el Chumbo hablaba de la libertad, lo que nosotros aprendimos es que cuando estábamos cerca de poder quedar libres, no pensar en que ya salíamos. Porque ese último mes, esos últimos días son los peores. Son los peores. Que salimos mañana, que no salimos. Y así hubo gente que enloqueció, creyendo que salía y no salía y no salía, y cuando quiso acordar se desesperó. Por eso es muy importante la actitud mental, la actitud ideológica y la fraternidad entre los compañeros. Fue una dura travesía. Yo les voy a contar mis compañeros de celda, mi experiencia como preso. Yo cuando vine después de los 3 meses del FUNA, donde estuve completamente aislado, me pusieron en la isla una semana y luego me pusieron en una celda durante un mes con un compañero de celda que no hablaba. Ustedes imagínense, yo venía de la tortura, 6 años de clandestinidad, y estaba al lado de una persona que no hablaba. Como él ya llevaba años, él recibía su paquete, el famoso paquete que cada 15 días nos mandaba la familia, donde venía la yerba, las galletitas, el dulce, las cosas complementarias a la comida que nos daban. Y este hombre no hablaba. Yo no sabía si lo habían puesto para qué, quién era, hasta que en un momento se abre la celda, abruptamente, ¿a qué era? A vacunarnos. Ahí nunca te decían nada. En ese momento yo pude unos minutos hablar con los compañeros. ¿Quién es este? No, este muchacho es el mudo, es de un grupo prochino del PCR, lo torturaron mucho, sufre un fenómeno de autismo. Entonces yo cuando volví, ya sabiendo que no era un colaborador de la dictadura, lo enfrenté de frente y mano. Le dijo, pero vos sos un hijo de puta, vos no sos capaz de hablar, así que yo vengo de la tortura y de la máquina, y vos no sos capaz ni de saludarme, ni de convidarme con un mate, ni darme una galleta con dulce de leche. Quedó tan impactado que se puso a hablar. Rompió esa cadena que lo habían llevado las torturas y el aislamiento. A los pocos días nos dejaron. Cuando salía una planchada, el resto del penal se ponía en las ventanas a ver. ¿Y cómo trillábamos? Trillábamos de a 2, con las manos para atrás, con el mameluco. Entonces yo me pongo a hablar a un compañero y él se pone, y el celdario, estupefacto, ve que el mudo habla. Parecía un milagro bíblico. El mudo podía hablar. Y los 6 meses que estuvimos juntos, el mudo habló. También justo decirlo que después que cambió de celda, volvió de nuevo a recaer en el fenómeno ese del autismo. El
El segundo compañero de celda que tuve fue el turco Muyala, el padre de Malena, profesor de Historia del Arte, Maragato. Había caído 2 veces. Pero ¿cómo llegó a mi celda? Ese día yo estaba mirando desde mi celda hacia el campo y enfrente tenía la leñera. Ahí había algunos presos que les dejaban cortar la leña. De repente están ahí y veo que uno que le decían el Colombia, porque se llamaba Juan González, levanta el hacha y se lo clava en la mitad de la frente al otro por el que estaba trabajando. Este muchacho estaba sufriendo proceso de esquizofrenia, y ya llevaba 5 noches sin dormir. Y le pusieron a Muyala a acompañarlo esas 5 días. Y este muchacho tenía una manía persecutoria y sintió que él formaba parte de la Legión Dorada y que le daban la orden de matarlo al otro porque era una ortiga. Y así fue que lo clavó. Tanto es así que vinieron los oficiales y no le podían sacar el hacha de la mitad de la frente. Después de esto, baja Muyala como compañero de celda, que también viene en un estado de ánimo bastante perturbado. Ustedes se dan cuenta, 5 días y noches sin dormir, cuidando a una persona desequilibrada que nunca uno sabía cómo podía terminar. Y el tercer compañero de celda que me tocó fue Néstor Mario Ramilo, un dentista, también con problemas, porque parte del tratamiento que nos daban en el penal era desequilibrarnos. Si no nos podían matar, que saliéramos locos. Y eso fue dicho por el famoso psicólogo, psiquiatra, que fue uno de los asaltantes de la dictadura en la década del 60, de la universidad en la década del 60, cuando las bandas del MED. Si no los vamos a matar, los vamos a enloquecer. Y fue un operativo. Y no pocos murieron, se suicidaron. A mí me tocó el año pasado ser convocado por la justicia. Yo no sabía de qué se trataba. Entonces era un compañero que había fallecido en el penal de Libertad en enero del 84. Entonces me llamaban como testigo porque había estado en el FUSNA, igual que yo, y lo habían trasladado al... Este muchacho lo torturaron, tuvo algunos problemas, durante todo la prisión la pasó mal, hasta que en enero se autoeliminó. Cuando terminan de hacerme el interrogatorio judicial, yo le pido, bueno, pero dígame, ¿qué número de reclusión tenía este muchacho? No sé, me dice el receptor. Entonces le digo, por favor, lea el expediente. Entonces me dice, después de revisarlo todo, dice, el 2666. ¿Saben cuál era mi número en el penal? El 2667. Él lo habían trasladado en la misma camioneta del FUSNA al penal de Libertad. Por eso yo estaba como indagado, como testigo en el caso de Roberto Rivero, autoeliminado en los primeros meses del año 84. Y yo les voy a contar algunas cosas de lo que me dieron acá. A pedido mío, el Ministerio de Educación y Cultura me entregó fotocopias 194 de la documentación perteneciente al Servicio de Información de Defensa, a la OCOA, a la Corte Electoral, a las carpetas de reclusos en el penal y otros organismos.
Y ustedes tienen que saber que acá no está todo, porque muchas de las cosas de inteligencia jamás las pusieron acá adentro. Pero eso sí, a todos nos tenían calificados y clasificados de cómo era nuestro comportamiento, de cómo era nuestra recuperación para lo que era la dictadura. Y entonces, cada tanto hacían informes sobre cada uno de nosotros como reclusos. Cada 3 meses había un informe de cómo era lo nuestro. Yo era de los irrecuperables, de los que no colaboraban. Tenía buena conducta como preso, pero no colaboraba y no iba a ser recuperado. Y fíjense, yo por esto me enteré, me recordé una anécdota, cuando a las 2 de la mañana, ando yo durmiendo, abren la ventanilla con un ruido. Ustedes se imaginan el preso durmiendo, le abren la ventanilla, le prenden la luz, hay que levantarse, pararse con los brazos atrás, y el oficialito me dice: murió tu hermano, prepárate que vas para el velatorio. Mi hermano Jaime, que tuvo 2 infartos, uno en la Paloma y otro en el penal, tuvo 1 año fuera del penal y lo operaron en el viejo Impas. Estas eran de las bromitas que nos hacían algunos oficialitos para sacarse las ganas con los presos políticos. Y por eso uno tenía que saber que teníamos que ser muy fuertes, y particularmente yo, si quiero hacer un homenaje a alguien, es a mis mujeres. A mi esposa Felicia, a mis hijas Débora y Sandra, y a mi madre Sara. Ellas fueron unas verdaderas heroínas. No porque marzo sea el Día de la Mujer, porque de verdad a veces se sufría mucho más afuera del penal que adentro, con los temores, con la incertidumbre de cuándo fueran, de cómo las recibían, cómo las requisaban, cómo las maltrataban, cuando salían. Todo era una especie de tortura para intimidar. Mi madre, que fue la que me fue a visitar al FUNA, cuando se enteró que yo había caído preso, tuvo un ataque y fue internada. Tuvo varios días internada con un shock, y para poderme ir a visitar al FUNA tuvo que tomar unas decenas de pastillas sublinguales para poder soportar la visita a quien iba a ver a su hijo, que no sabía en qué condiciones. Y esto lo pasaron todas las mujeres de los presos, de la misma manera que las mujeres que estuvieron presas. Y esto es importante. Ahora ha salido una requisitoria del fiscal de Percivale para varios militares por crímenes y violaciones hechos bajo la dictadura. Hay gente que dice: pero se terminó, olvídense, pasen la hoja. O como un célebre expresidente dice: tienen ojos en la nuca. No tenemos ojos en la nuca. Lo que no sembremos ahora de conciencia, mañana lo podemos pagar de vuelta. Y esto hay que saberlo. Esto no es generar miedo ni asustar a nadie. Es la realidad. Por eso los que cometieron crímenes e hicieron desapariciones tienen que pagar sus culpas. Acá se dijo que los desaparecidos era porque se le fue la máquina, hasta que apareció
el cadáver de Julio Castro. Cuando apareció el cadáver de Julio Castro vestido con un balazo en la nuca, con una bala de fusil, el propio ejército se conmovió, porque eso no era lo que le habían relatado. Lo habían fusilado por la espalda al periodista Julio Castro. Y nosotros que tenemos democracia, que luchamos por ella, la tenemos que cuidar, la tenemos que regar, y tenemos que evitar que se genere en la sociedad una grieta, una partición. Ustedes han visto en parte de la película el 2 de marzo, cuando el Partido Comunista se legalizó en el acto de la explanada municipal, Silvia Ferreira, la hija de Wilson, casada con un contador, con un amigo que era blanco también, León Morelli, hasta por eso generó una relación de amistad. Me vino a saludar y le dije, ¿vos no te atreves a subir? Y subió y dijo unas palabras, y yo eso no lo voy a olvidar nunca jamás. Aquello que dijimos, que aquellos que se sentaron juntos en un banco de la escuela no lo olvidarán nunca, los que luchamos juntos contra la dictadura, los que estuvimos presos, los que estuvimos en la resistencia, jamás olvidaremos. No importa las diferencias que tengamos ahora, pero eso jamás lo vamos a olvidar, porque en las horas más amargas y más difíciles es cuando se ve el verdadero temple de la gente. Y cuando yo digo mis mujeres, también mis hermanos. Mi hermano Jaime, que falleció con 60 años con un cáncer de pulmón, y mi hermano Julio, abogado, que hoy no puede estar acá, pero estábamos los tres en el penal de Libertad. Fíjense, mi madre, una verdadera madre como Máximo Gorki pintó a la madre, iba al penal de La Paloma a llevarle un bolso para mi hermano Jaime, al penal de Burgues de artillería para mi hermano Julio, y se veía cada muerte de obispo clandestinamente conmigo. Lo que sufrió esa madre es incalculable. Pero ¿cuántas madres como ella? Pues nosotros hablamos de Luisa Cuesta, la hermana de Gerardo y la madre de Nevio Melo, pero ¿cuántas anónimas? Y nosotros tenemos una deuda con todas esas madres, con todos esos hijos, y tenemos una deuda, porque en definitiva nos dieron lo más preciado que tenían sus familiares, la libertad, y se jugaron. Otra cosa que quiero decir, nosotros estábamos presos, nunca negociamos. Los presos no negocian con los carceleros. Eso para nosotros fue una concepción política. Si ellos querían negociar, que negociaran con nuestros compañeros que estaban libres. Ellos que tenían la llave de nuestras celdas para meternos y sacarnos, nosotros no éramos libres para negociar, y lo teníamos claro. Por eso fuimos irreductibles. Con los carceleros no se negocia. Se tiene una actitud de principio, de respeto, pero también exigiendo respeto. No nos dejaban estudiar, algo que parecía, no podíamos estudiar idiomas, ya no política, no entraban libros para leer, no podíamos salir mejores de que como entrábamos. No se podía estudiar idiomas. Estuvimos presos, no podíamos dar exámenes. Yo era estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, pedí al decano de la facultad que me dejara dar examen. Él después, cuando salió, dijo que de una de las cosas que se arrepentía era no haber tenido
la fortaleza de haber exigido que le tomaran examen a los estudiantes que querían estudiar. Pero eso nos lo hicieron. ¿Cómo vivimos el plebiscito del 80? Esa fue también una... Ustedes saben que ahí adentro se vivía con mucha intensidad todo, con mucha intensidad. Hasta el mediodía no nos habíamos enterado cuál había sido el resultado. No teníamos radios. Pero el silencio ya nos había dado una pista de que efectivamente la dictadura había perdido. Hasta que al mediodía fuimos informados y fue un estallido de alegría. Fíjese, noviembre de 1980, y la dictadura siguió 4 años más. Y esta fue la realidad uruguaya. Y pasó de ser una dictadura cívico-militar a ser una dictadura militar, porque la encabezaba ahora un general. Y por eso yo voy terminando. Creo que vale la pena recordar. Recordar en un doble sentido, en el de la memoria y en el de los sentimientos y el corazón. Porque recordar, uno recuerda lo que uno quiere. Para algunos que preguntaban si teníamos pesadillas, nosotros no salimos con pesadillas. Salimos con convicciones, fortalecidos, sin ánimo de venganza, pero con la convicción de que nunca más hubiera dictadura en este país. Eso era y sigue siendo nuestro juramento y nuestro mandato. Por eso quiero agradecerles a todas y a todos que nos hayan acompañado en esta noche, al Chumbito y a mí, a Nicolás, que tenía mucho temor de cómo hacer la introducción. Y yo le voy a leer, este fue el librito que yo saqué a un año de la salida, Cartas desde mi celda, que tuvo 2 ediciones, una presentada por Tatiana Oroña y la otra por Elder Silva. Y fíjense lo que yo simplemente en la introducción decía. La historia la hacen seres humanos, con amores y dolores, con razones y pasiones, con errores y aciertos. En esta época tan difícil para los jóvenes de insertarse en la sociedad, de ocupar un espacio laboral o cultural, vale la pena ratificar que el ser humano es capaz de superar la adversidad cuando tiene raíces éticas y valores sociales firmes. Aunque la tortura y el cautiverio dejan sus huellas, de por sí no destruyen. Han cambiado los tiempos. Es necesario renovarse y actualizarse. Pero los valores que me permitieron atravesar la larga noche, siguen vigentes. Con Faulkner y García Márquez me niego a admitir el fin de la historia del hombre. Ética y humanismo, siempre. Por eso luchamos, por eso estamos acá y por eso también vamos a brindar. Salud.